Gracias, señor vicepresidente. No es la primera vez que en esta comisión tratamos este tema. De hecho, una iniciativa prácticamente similar se debatió el 25 de mayo del año pasado y el hecho de que vuelva a venir por parte del Grupo Socialista es por la existencia de circunstancias sobrevenidas desde aquel momento. De hecho, la más importante es bien conocida por todos porque ha ocurrido no solo en la provincia de Salamanca, sino en otras, que tiene que ver con el cierre nocturno de algunos puntos de guardia. De tal manera que los dos que se han cerrado en la provincia de Salamanca están en la comarca de Vitigudino, muy alejados de la capital, Villarino y Barrueco-Pardo, y me permitan que al principio de esta intervención tenga hoy un recuerdo para los vecinos de estos municipios, que mañana hará 8 meses que todas las noches acuden al centro de salud para evitar que se pierda, de hecho, esa atención a la que el Grupo Socialista considera que tiene derecho. En muchos casos, por cierto, personas con edades superiores a los 80 años, en una actuación absolutamente admirable por nuestra parte. Y también que deje constancia al principio de la sorpresa de nuestro grupo, porque debatamos esta iniciativa antes que una que registramos en septiembre del año pasado, pidiendo exactamente que se volviesen a abrir en horario nocturno las urgencias de Villarino de los Aires y de Barrueco-Pardo, lo que nos traslada la sensación de que, bien por el Grupo Popular y por la Junta de Castilla y León, no se tiene mucha convicción en que haya argumentos para mantener esos cierres. Por tanto, quiero empezar esta mañana reclamando también que cuanto antes se adopte la decisión de volver a abrir de manera continua, las 24 horas del día, los centros de salud de Barrueco-Pardo y de Villarino en el ámbito de las urgencias. Junto a eso, las condiciones no han cambiado. Les decía el 25 de mayo del año pasado que Vitigudino es una comarca muy amplia, que tiene 54 municipios, que ha perdido desgraciadamente el 28% de la población en los últimos 20 años, ha pasado de tener 26.048 habitantes en 1990 a tener 18.727 en el año pasado. Unas cifras muy duras que nos deben hacer pensar si lo que estará ocurriendo es que muchos vecinos no siguen en la comarca precisamente porque los servicios que se le prestan no son los adecuados. Y las distancias, tanto al hospital más cercano como a la UBI móvil más cercana, son en muchos casos más de 100 kilómetros. Para quien conozca lo sabrá, para quien no se lo recuerdo. En el caso de Saucelle está a 103 kilómetros, Miefa a 101, Hinojosa a 109. Yendo a unas velocidades indebidas, se puede llegar al hospital más cercano en 1 hora, pero no antes. Y además, si en algún caso se necesita en horario nocturno, porque el único helicóptero que hay en la provincia de Salamanca, que no solo atiende a Salamanca, tiene más provincias, no puede volar por la noche, una atención en una UBI móvil, lo que ocurrirá es que dejará desatendida a la zona de Salamanca probablemente con 250.000 personas, porque la forma de organizar las atenciones con estas UBI es que se lleva hasta un punto intermedio y la UBI va desde Salamanca hasta donde sea, en algunos casos Ledesma, en otros casos en lugares diferentes. Esto es un sinsentido. Y miren, ha ocurrido en los últimos tiempos tantas noticias, hemos visto, que con que una sola se hubiese podido evitar, de situaciones en las que la tardanza en la atención médica ha tenido consecuencias negativas, que cualquier otro criterio económico sobra con esas circunstancias. Por eso, lo que queremos plantearles es que hoy, con las circunstancias sobrevenidas que hemos tenido, por fin esta comisión apruebe lo siguiente, que nos parece que es muy razonable: que las Cortes de Castilla y León insten a la Junta de Castilla y León para el establecimiento durante el año 2013 de una unidad medicalizada de emergencia en la comarca de Vitigudino-Salamanca. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para un turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra doña Rosa Cuesta Cofreces. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señor Pablo Romo, dado lo que usted mismo indica en su proposición no de ley, diciendo que a la vista de estos datos y aunque se recuperase a corto plazo la atención sanitaria urgente durante las 24 horas del día en los centros de urgencias de Barrueco-Pardo y Villarino, la dotación de una unidad móvil para la comarca es absolutamente necesaria. Y dado que usted ha presentado una proposición no de ley en ese sentido, vamos a centrarnos en lo que realmente nos ocupa hoy,
que es la demanda que ustedes hacen en la propuesta de resolución de que insten a la Junta de Castilla y León para el establecimiento durante el año 2013 de una unidad medicalizada de emergencias. Vamos a centrar el debate en lo que usted parece que quiere centrarlo, que es en el establecimiento de la unidad, a pesar de que se puedan recuperar lo anteriormente dicho. Usted mismo lo ha dicho y lo ha indicado. No es la primera vez que se debate esta proposición no de ley en sede parlamentaria. No es la primera vez que a usted se le dan datos rigurosos y detallados, información amplia, para que pueda comprender que tanto la actividad asistencial en la zona como los criterios regionales de asignación de recursos de emergencia sanitaria en la zona no se cumplen. Usted sabe perfectamente que los criterios de actividad asistencial y los criterios de recursos día en esta zona no se cumplen. Yo estoy convencida, porque le he oído en otras intervenciones, de su coherencia, y estoy segura de que usted entiende y defiende la necesidad de que existan unos criterios homogéneos a aplicar para toda nuestra comunidad autónoma, lo cual no se debe hacer solamente en los servicios sanitarios, sino también en los servicios sociales, en la educación y en otras cuestiones también importantes para nuestra comunidad. Yo imagino que su planteamiento en realidad no responde a que pretende que se rompan los criterios en función de una zona concreta o en función de unos postulados concretos o intereses concretos. Yo, si quiere, vamos a centrarnos en lo que usted plantea, pero vamos a centrarnos y tomar como referencia las unidades asistenciales básicas en las que se divide nuestra comunidad autónoma, es decir, las zonas básicas de salud, no las comarcas. Yo entiendo que usted tenga un especial interés en la comarca de Vitigudino, tiene una población de 18.522 habitantes, pero no quiere decir que para hacer una valoración de carácter asistencial y sanitario tengamos que irnos a la referencia que usted nos marca. Habitualmente, para hacer una valoración de este carácter, nos vamos a las zonas básicas de salud. Y aquí también tenemos que tomar como referencia las zonas básicas de salud y, en concreto, la zona básica de salud de Vitigudino. Le digo que puedo comprender su especial interés en esta zona básica de salud, que tiene una población global en torno a los 7.288 habitantes. Y además, si no me equivoco, le lleva a solicitar el establecimiento de una unidad medicalizada de emergencias, a pesar de que no llegan a cumplir ninguno de los ratios regionales establecidos para ello. Yo le comprendo, porque lógicamente la actividad asistencial y la asistencia sanitaria pública en una zona que a usted le puede afectar de una manera personal muy directamente le pueda preocupar. Pero yo también espero que entienda que si la forma de gestionar y asignar los recursos sanitarios públicos no se ajustaran a criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma, entraríamos todos a romper las reglas de juego y entraríamos a ese nuevo juego que usted quiere plantear. Y no tendría esto nunca fin. A pesar de que le digo que espero que entienda de estos criterios y que comprenda y la necesidad de que se establezcan y que se respeten, yo también he leído con detenimiento una intervención suya que ha tenido en algún momento que ha hecho en relación con este mismo tema y leía textualmente algo que me sorprende, porque decía que esperaba que le hubiéramos dado la razón, pero haberle dicho que no había recursos suficientes para atender esta asignación de esta unidad medicalizada de emergencias. Y además parece que en ese hubiéramos estado de acuerdo, es decir, hubiéramos estado de acuerdo en el hecho de que el criterio hubiera sido el criterio económico, no el criterio de los datos y las cifras objetivamente establecidas. Y lo que también dejaba patente en su intervención es que no estaba de acuerdo con los datos, es decir, pero no con los datos que ustedes nos han planteado, como diciendo esos datos no parece que sean ciertos. A mí no me encaja ese razonamiento en la percepción que tengo de usted, una persona que tiene unos planteamientos muy serios, muy rigurosos y que atiende a las cifras de una manera importante. Porque deduzco de esa frase que usted tiene en el acta de esta intervención dos cosas. Una, que prefiere que le digamos que no en base a criterios económicos y no en base a criterios y a cifras objetivamente establecidas. Y dos, que no se cree o que no da fiabilidad a los criterios regionales y a las cifras detalladas que esa zona tiene en número de asistencias sanitarias, atención sanitaria y en número de recursos, en la media de recursos día.
Señoría, insisto que su insistencia y esa frase me lleva a pensar que solo le importa reconducir una situación que se da en una zona concreta a su interés, a un interés clarísimamente político. Yo no voy a volver a repetirle todos los datos porque al leer la intervención suya me doy cuenta que les tiene y además les tiene con mucho detalle. Lo que sí me voy a centrar son en tres, cuatro cifras que son las más significativas. Desde el año 2010, tanto la actividad asistencial como el número de recursos día en la zona básica de salud de Vitigudino se mantiene estable. Se mantiene estable. El número de llamadas de demanda asistencial tiene una media de 1,7 llamadas día. La media es de 1,7 pacientes día. 1,7 pacientes día. La media es de 2,29 recursos día. Esos son los datos que responde a la zona básica de salud de Vitigudino. Los recursos movilizados, usted les conoce, son recursos movilizados de 2,29 recursos día, pero le voy a dar dos datos que a mí me parecen muy significativos. Los que responden a las unidades de emergencia medicalizada día. Los datos de unidades de emergencia medicalizada día son de 0,06 en el año 2010, de 0,07 en el año 2011 y de 0,08 en el año 2013. Es que realmente son muy bajos. Yo me gustaría saber, de todos estos datos que usted cuestiona, cuáles no son ciertos, cuáles son otros, y usted me les puede anunciar, con cuál discrepa y cuáles son, según usted, los verdaderos. Pero datos que se refieran a la actividad asistencial, a los recursos día, quiero decir, datos que se refieran al uso de la atención sanitaria en esa zona. Debo decirle, además, que la unidad de soporte vital básico que existe establecida en Vitigudino y a la que usted parece que devalúa de alguna manera, tiene dos técnicos de transporte sanitario y es verdad que en circunstancias graves se añade un personal médico. Pero debo decir que en ningún caso debe devaluarla, porque sus tiempos de respuesta para toda la zona básica de Vitigudino no llega a media hora y es el recurso que mejor respuesta ofrece porque está en torno a 16 minutos en el año 2010 y en el año 2011 y en torno a 14 minutos en el año 2012. Es decir, que es una media bastante buena. El tiempo de ocupación supera la hora y cuarto, la hora y media, puesto que la mayor parte de las ocasiones se traslada al complejo asistencial establecido en Salamanca. Señoría, yo lo único que quiero decirle al final de mi intervención, comprendiendo como comprendo que usted da importancia a una zona que conoce bien y que se deje llevar por la parte más emocional, a mí me pasa también en la zona de Palencia y a todos los procuradores que estamos aquí representados, de alguna manera tenemos una vinculación muy especial con algunas zonas, debemos de pensar que los criterios regionales de planificación de los recursos de emergencia sanitaria para la implantación de las unidades medicalizadas de emergencias tienen que responder precisamente a unos criterios de carácter homogéneo, a los que yo hacía referencia en mi intervención, que responden fundamentalmente a criterios de actividad asistencial, a criterios poblacionales y al criterio de las isócronas. Esos son los criterios básicos que se deben de cumplir y que para acceder a estos nuevos recursos deben darse las circunstancias para que se puedan incorporar o establecer. Ninguno de ellos en este momento, señoría, se cumplen en la zona básica de salud de Vitigudino. Si usted pretende que los criterios se cambien, que sean otros criterios, estamos ante otra hipótesis diferente. Si usted no quiere respetar los criterios y dice que para que se adapten tienen que cambiar los criterios regionales, pues estamos ante una situación que nos parece inviable. Por último, debo decirle que en asuntos de esta naturaleza, que afectan a la salud, pues lógicamente se pueden hacer muchas frases impactantes dedicadas fundamentalmente a la salud pública. Pero usted sabe, señoría, que la sostenibilidad del sistema se basa fundamentalmente en el establecimiento de criterios regionales homogéneos para toda la comunidad. Y eso es básico respetarles, es básico que sepamos cuáles son y cuáles se deben de atender a la hora de establecer nuevos recursos. Y en concreto, en la zona básica de salud que nos afecta hoy de Vitigudino, debo decirle que ninguno de ellos se acerca a los criterios establecidos a nivel regional. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la resolución que propone, tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos don Fernando Pablos. Muchas gracias, presidente. Con el respeto y el aprecio que tengo a doña Rosa, le voy a invitar a algo, y es a que conozca la zona. Pues yo puedo entender que alguien que no viva en la provincia de Salamanca pues tiene que hacer aquí la defensa de la posición de su grupo, perfectamente entendible, pero ha confundido algo que es básico y es un poco de trampa. Y ha confundido una zona amplia con la zona básica de salud. Si interesa saber cuáles son los niveles de actividad en la comarca de Vitigudino, nosotros no reclamamos una unidad medicalizada de emergencia para cada zona básica, sino para cada zona geográfica. Incluso podría ser entendible que haya zonas básicas de salud en diferentes comarcas que estuviesen cubiertas por la misma unidad medicalizada de emergencia, el mismo bimóvil. Y ha confundido las dos cosas. Le informo, por si no se lo han dicho, que en la comarca de Vitigudino, además de la zona básica de salud de Vitigudino, está la zona básica de salud de Lumbrales y la zona básica de salud de Alde-Dávila de la Ribera. Le digo para que cuando quiera hacer los datos de cuál sería el impacto, no los haga segregados. Súmelos de los tres y a lo mejor nos empezamos a poner de acuerdo en algo. Porque dice que el número de pacientes atendidos por día es de 1,7 en esta zona. Habrá que sumar los de Lumbrales y los de Alde-Dávila, habrá que sumarlos todos. Y salvo que haya cambiado mucho de la última vez para acá, el compañero del Grupo Popular suyo que intervino nos dejó claro que el criterio para las zonas de difícil acceso, estamos hablando en zonas de arribes, donde hay algunos puertos de montaña, donde están a más de 100 kilómetros, era un mínimo de 0,5 pacientes al día. Sumemos los tres y usted me dice, hombre, yo sé que ese juego es muy sencillo. Ahora lo usan poco, pero ¿cómo la van a usar si no hay? Si tiene que recorrer 100 kilómetros la UBI móvil para ir a Mieza. A lo mejor lo razonable es que pensemos de todos esos casos cuántos hubiesen tenido una mejor atención si hubiese habido una unidad medicalizada en el municipio de Vitigudino. Porque le voy a otra zona al lado de Salamanca. Si nosotros cogemos desagregados los datos de la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo y nos los juntamos con los de la Fuente de San Esteban, con los de Fuentes de Oñoro, con los de Robledo o los de Fuente de Guinaldo, a lo mejor tampoco nos salen las cuentas. Por tanto, no hagan estas cosas aquí, porque al final es intentar justificar algo que yo les decía hace un año aproximadamente, que si nos llegan a decir que es una cuestión económica, hubiésemos entendido su argumento. No lo hubiéramos compartido, pero hubiésemos entendido su argumento. Es decir, en estos momentos no tenemos posibilidades económicas. Y nos llegamos a acuerdo, como hemos hecho en otros casos, que por cierto espero que se cumplan pronto, como la dotación de un PECTAS para el Hospital de Salamanca, en que en cuanto lo haya se ponga. Pero no nos argumenten de verdad que en esta zona no es necesario una bimóvil. No lo es, porque la hemeroteca está llena de casos desgraciados en los que, si hubiese habido una bimóvil, la atención sanitaria hubiese sido de otra manera. Y le aseguro que nuestra concepción de los recursos de emergencia no están para ser utilizados todos los días. Sí entendemos que haya parámetros, pero en el parámetro, como igual que coincidimos ustedes y nosotros a la hora de demandar lo que es la financiación, otros criterios aparte del número de utilizaciones, como por ejemplo la dispersión de la población o el envejecimiento, deben ser básicos. Deben serlo. Y a nosotros nos parece que en ese tipo de cosas, de verdad, nos podríamos poner de acuerdo y lamento que no lo volvamos a hacer. Ya sé que no les gusta, porque le escuché al principio de intervención, que aquí hablemos del cierre de las urgencias nocturnas. Lo único que deseo, le digo al presidente, es que lo podamos hacer cuanto antes, porque lleva desde septiembre registrada y todavía no se ha hecho. Y allí no hay ningún tipo de argumentos. Y ahí sí hay parámetros objetivos, distancias y tiempos que no se cumplen. Y al final uno plantea, cuando se trae una iniciativa de estas, que parece razonable, que lo demanda el 99% de los vecinos de la zona, que no es una cuestión personal ni política, porque con certeza los alcaldes y alcaldesas, que hay muchos del Partido Popular en esta comarca, con el conjunto de la provincia de Salamanca, están totalmente de acuerdo en eso. Pero no por una cuestión de que quieran hacer política, sino porque ven las consecuencias en el día a día de que no exista esta UBI móvil. Y de verdad, le aseguro que no podemos entenderlo. Con lo tal cual, yo creo que los datos que ustedes plantean no son suficientes para negar un derecho, que es el derecho a que, independientemente de donde un ciudadano viva, pueda tener las mismas posibilidades de salir adelante en caso de una emergencia vital. Y en estos momentos, desgraciadamente, buena parte de las mujeres y los hombres que viven en la comarca de Vitigudino tienen menos posibilidades de salir adelante en caso de una emergencia vital
que los que viven en Salamanca, en el entorno de Ciudad Rodrigo, en el entorno de Béjar. Y eso, desde luego, a juicio del Grupo Socialista, no debiera consentirse. Muy bien. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 10. ¿Abstenciones? Ninguna. El resultado de la votación es el siguiente. Votos emitidos 16, votos a favor 6, votos en contra 10. En consecuencia, queda rechazada la proposición no de ley debatida.